pasamos a lo que es la tasa de interés nominal y la tasa de interés efectiva. Como nos dice, generalmente las tasas de rendimiento se cotizan anualmente. Estas son las tasas nominales, pero se establece que el interés se calcula varias veces al año o por varios periodos, que estas son las tasas de interés efectivas. Nos dice que también que las tasas de interés nominales y las efectivas guardan igual relación que el interés simple y el compuesto. ¿A qué nos referimos? Que en el interés simple nosotros tenemos que ganar cierta cantidad en base al monto original. En cambio, siempre al monto original. En cambio, en el interés compuesto, nosotros este monto va cambiando en relación a los intereses que se van ganando en cada periodo. Más o menos es la misma relación entre el interés nominal y el efectivo. Y las tasas de interés efectivas siempre serán mayores que las nominales, puesto que en el mismo periodo de tiempo, con una tasa nominal, que es normalmente anual, se considera que se gana mucho menos que con una tasa de interés efectivo que probablemente se está capitalizando periodos más cortos. Y solamente, o a excepción, como nos dice en la diapositiva, serán iguales si la capitalización de la tasa efectiva es anual. O sea, la tasa nominal y la tasa efectiva son anuales. En este caso, ambos serán iguales. Ahora, definamos la tasa de interés nominal. Según Rick, es la tasa de interés anual acumulada como el producto de las tasas de interés para el periodo y el número de periodos por año. Entonces, esta siempre va a ser anual, aunque nos diga o nos establezca que se capitalizará, se convertirá, se transformará en una tasa efectiva cada cierto periodo. Nos dice trimestral, mensual, semestral, dependiendo lo que nos diga el ejemplo. Y la tasa de interés efectiva es el valor verdadero de las tasas de interés calculado con la ecuación de interés compuesto para un periodo de tiempo. Es importante aclarar, como nos establece en la diapositiva, que en el interés compuesto lo que nosotros introducimos a las fórmulas siempre será la tasa de interés efectiva. ¿Por qué? Porque esta es la que me da por periodo. O sea, cada periodo cuánto es el interés que se va ganando. Por eso es que siempre utilizamos la tasa de interés efectiva. Y si nos diesen la tasa de interés nominal, lo que nosotros tenemos que hacer es convertirla en efectiva a través de la ecuación que relaciona ambas, donde me dice que la tasa de interés efectiva es igual a la tasa de interés nominal entre el número de capitalizaciones en el año multiplicado por 100 para obtener una tasa porcentual, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos que es una tasa de interés capitalizable trimestralmente, nosotros sabemos que en un año hay 4 trimestres. Por lo tanto, esa tasa la tendríamos que dividir entre el número de capitalizaciones, que son 4 trimestres al año, y con eso obtenemos una tasa de interés efectiva. Veamos algunos ejemplos. Nos dicen que es una tasa del 12% anual. Como ustedes pueden observar, tenemos que ese 12% anual ya no tiene capitalizaciones en diferentes periodos. Por lo tanto, esta es la que me dan y esta sería la tasa de interés efectiva, que por suerte, al ser una tasa de interés anual, coincidirá con la tasa de interés nominal. Nada más que cuando nosotros le expresemos como una tasa nominal, diría el ejemplo el 12% capitalizable anualmente. Algunos sinónimos de la capitalización podrían ser transformable o convertible. Ahora, veamos el siguiente ejemplo. Nos dice que es el 12% convertible anualmente. Desde que estamos utilizando la palabra convertible, nosotros ya debemos de asumir que esta es una tasa anual y por lo tanto es una tasa nominal. Para nosotros pasarla a una tasa efectiva, debemos de dividirlo sobre el número de capitalizaciones, pero como esta es anual y en un año hay un año, se divide entre 1
y tenemos que la tasa efectiva es del 12% anual. El siguiente ejemplo me dice que es el 4% mensual. Aquí nos están dando de una sola vez una tasa efectiva. Si yo quisiese conocer la tasa nominal, lo debería de multiplicar por el número de meses que hay en un año. En este caso son por 12 meses y multiplicando 4 por 12, tenemos un resultado de 48% convertible mensualmente. En el siguiente ejemplo es el 6% trimestral. Es el mismo caso del ejemplo anterior y tenemos que es una tasa efectiva y como en un año hay 4 trimestres, este 6% para obtener la tasa anual nominal lo debemos de multiplicar por 4, dándonos el 24% capitalizable trimestralmente. El siguiente ejemplo me dice que es el 12% capitalizable semestralmente. Desde aquí yo ya sé, desde que me dicen capitalizable, que es una tasa nominal y es una tasa anual. Ahora, para pasarla a una tasa efectiva, yo debo de comprender que en un año se dan 2 semestres, por lo tanto esta tasa yo la debo de dividir entre 2, dándonos una tasa efectiva del 6% semestral. El siguiente ejemplo nos dice que el 24% convertible mensualmente. Aquí ya sabemos que esta es una tasa nominal y conociendo que en un año existen 12 meses, dividimos esta tasa entre 12 para obtener la efectiva, que es del 2% mensual. Nos dice el siguiente ejercicio, el 18% realizable trimestralmente. Aquí está utilizando un sinónimo que no habíamos mencionado, que es la realizable, pero desde ahí vamos a comprender que esto es una capitalización que se va a transformar cada trimestre. Por lo tanto, esta es una tasa nominal y teniendo presente, como ya hemos mencionado anteriormente, que en un año existen 4 trimestres, esto 18% lo dividimos entre 4, dándonos el 4.5% trimestral. El último ejemplo que nosotros tenemos es el 6% semestral. Aquí ya sabemos que es una tasa efectiva y para convertirla a una tasa nominal lo multiplicamos por 2, puesto que en un año existen 2 semestres. Ahora, la importancia de todos estos ejemplos es la conversión de la nominal a la efectiva, porque la tasa efectiva es la que nosotros siempre vamos a utilizar cuando estemos en interés compuesto. Veamos un ejemplo. ¿En cuánto se convertirán $200 al 8% en un año si los intereses se capitalizan? En el primero sería semestralmente y en el segundo sería trimestralmente. Lo primero es establecer con lo que contamos, que en este caso solamente es P y no conocemos F, y como la otra variable que nosotros conocemos es la tasa, pero en cada uno de los incógnitas que nos piden o los problemas que nos dan, nos varían la capitalización, en la resolución colocaremos la tasa. Por ejemplo, tenemos una capitalización semestral en un periodo de un año. Entonces, al ser capitalización semestral, este periodo significa que vamos a trabajar en semestre, puesto que nuestra tasa es en la que estamos observando ahí es una tasa nominal, pero la que a nosotros nos interesa es una tasa efectiva. La tendríamos que dividir entre 2 para obtener la tasa efectiva y serían los 2 semestres que hay en un año para obtenerlo. Metamos estos datos a la fórmula recordando que la tasa es igual a R entre M. Ahí obtenemos que es el 4% semestral. Ya con estos datos pasemos a sustituir en cada uno. Veamos, en el primer periodo tenemos un P igual a 200. Este es el que me va a servir de base para calcular el interés en el primer periodo, que va el primer periodo o el primer semestre que va desde 0 hasta 1. Ese interés
va a ser calculado a través de las fórmulas genéricas para que ustedes vuelvan a comprender el proceso de capitalización y nos da un valor de $8. Eso significa que al final del primer semestre nosotros tendríamos una deuda de $208. Para el cálculo del interés del segundo semestre, esta va a ser la base o el P que utilizaremos, puesto que serán el monto original más todos los intereses ganados hasta el momento para poder calcular el siguiente interés, que es el interés del segundo periodo. Por lo tanto, serían los 208 por el 4% semestral, que es nuestra tasa efectiva, dándonos 8.32. Y ahí obtenemos nosotros nuestro segundo monto o nuestro monto adeudado al final del segundo periodo, que no es nada más que el monto original más todos los intereses ganados en los diferentes periodos. Y todos los intereses ganados, en este caso son 2 periodos, sería el interés del primero y del segundo periodo, dándonos un total de 16.32 de dólar. Y recordando la fórmula, que sería el capital inicial más todos los intereses ganados o los intereses totales, que serían los 200 más los 16.32, dándonos un total de 216.32 de dólar. Dándonos o recordando que siempre debemos de dar una conclusión que debe de contener los periodos, la tasa y las preguntas o las incógnitas que me están haciendo o me están refiriendo en el ejercicio. Tenemos una respuesta que con una tasa efectiva del 4% semestral, $200 se convertirán en 216.32 en un periodo de un año. Aquí también no sería mal si nosotros colocamos la tasa nominal. En lugar del 4% semestral, nosotros pudimos haber colocado que era el 8% capitalizable semestralmente y la respuesta sería correcta. Veamos la segunda condición que nos dan, que es una capitalización trimestral en un periodo de un año. Recordemos que en un año existen 4 trimestres, por eso es que está el número de 4 capitalizaciones al año. Si dividimos ese 8% entre 4, tenemos una tasa efectiva del 2% trimestral. Dado esto, realizamos nuestro diagrama de flujo y hay que tener presente siempre las fórmulas. Eso solamente es un recordatorio. Ahora, ya con esta información, nosotros debemos de trabajar y que en un año hay 4 trimestres, por lo tanto nuestros periodos serían 4 periodos, que son en este caso trimestres. El primer proceso de capitalización es en base al monto original. Ganaremos un interés. Podemos utilizar la fórmula, recordémoslas, y ese interés nos da que es de $4 para el primer periodo. Sumamos estos $4 al monto original y el P que utilizaremos para el segundo periodo serían $204, que serán la base para el cálculo del siguiente interés del periodo 2, dándonos un total de 4.08 para el siguiente periodo, y así vamos sucesivamente teniendo un monto total adeudado al final del periodo 2 de 208.08, y en base a él vamos a calcular el interés del tercer periodo, que a todo este proceso recordamos que este es el proceso de capitalización y nos da un interés ganado en el tercer periodo de 4.16. Y en el cuarto periodo tenemos un interés de 4.24. Entonces, tenemos que los intereses ganados en los 4 trimestres ascienden a 16.4
200.48. Por lo tanto, el monto final de la deuda serían los 200 más todos los intereses ganados en los diferentes periodos, dándonos un total de 216.48. Nuestra conclusión sería, con una tasa efectiva del 2% trimestral, $200 se convertirán en 216.48 en un periodo de un año. Bueno, ahora haremos la transformación de una tasa efectiva a una tasa nominal. Recordemos que la fórmula genérica I igual a pi, despejamos I o la tasa de interés de esa fórmula y obtenemos que I igual a I entre P, multiplicado por 100, puesto que esta es una tasa porcentual. Si I es igual a F menos P, sustituimos en esa fórmula y obtenemos ese resultado. Ahora, en el interés compuesto, se conoce que F es igual a P factor de 1 más I a la N. Sustituyendo esta fórmula en la ecuación que vamos desarrollando, obtenemos ese resultado y, simplificando I, conocemos que esta tasa de interés efectiva se calcula en base a la relación de 1 más I a la N menos 1. Y esta es la fórmula base para cambiar de una tasa de interés efectiva en un periodo a otra efectiva en otro tipo de periodo. También podemos decir que como I es igual a R entre M, tenemos que la tasa efectiva relacionando una tasa nominal es como se muestra en la fórmula. Utilicemos esta fórmula para comprender con mayor facilidad el concepto. Nos dice el ejemplo, convertir a una tasa del 2% efectiva mensual a una tasa efectiva anual. Para ello, decimos que el 2% de efectiva anual implica que es el 24% capitalizable mensualmente. Entonces, sustituimos datos en la fórmula, en la primera. Entonces, la tasa de interés anual que a nosotros nos interesa es igual a 1 más el 2%, que es la tasa de interés efectiva mensual, elevado a la 12, puesto que son 12 las capitalizaciones que se dan en ese periodo, y así obtenemos que la tasa de interés efectiva anual equivalente al 2% mensual es del 26.82% capitalizable anualmente. O sea, una tasa que ya me la están dando efectiva mensual, que básicamente es una capitalizable del 24% mensualmente a una anual. Como ustedes pueden ver, esta efectiva ha aumentado y esta es la relación que nosotros mencionábamos al inicio en el concepto de tasa de rendimiento efectiva y tasa de rendimiento nominal, donde decíamos que la tasa de interés efectiva era mayor que la nominal. Ustedes pueden ver la comparación y ahí es el resultado que obtenemos. En otras palabras, una tasa nominal del 24% capitalizable mensualmente es equivalente a una tasa nominal del 26.82% capitalizable anualmente. Veamos y comprobemos esto. Dice, ¿cuál será el valor futuro de un valor actual de $1,000 al finalizar un año para una tasa de interés del 2% mensual? Sabemos que F es igual a P factor de 1 más I a la N. Metemos este dato a fórmula, que esta es una fórmula para calcular el monto final en el interés compuesto, mencionándolo y recordándolo. Y la otra, ¿qué pasa si me dicen que es una tasa de interés del 26.82% anual? Si metemos esto a la fórmula, vemos u observamos, como pueden verse, es que ambos montos es lo mismo. De ahí lo que decimos que son equivalentes. Con eso damos por finalizada la sesión de hoy. Hasta la próxima.